Hermanos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta clase de la Escuela de Formación Cristiana, específicamente el curso de catecúmenos, que estamos ya bastante avanzados en él. Hoy vamos a continuar con el módulo que iniciamos ya hace algunos domingos. El módulo que estamos estudiando son las doctrinas fundamentales de la fe reformada. Ya hemos mencionado que algunos los conocen como los cánones de Dort, como las doctrinas de la gracia, como los 5 puntos del calvinismo, y ya les he comentado algunas cosas en general sobre esos términos. Pero nosotros lo estamos llamando como las doctrinas o las enseñanzas fundamentales de la fe reformada. Así que vamos a continuar con la clase que nos corresponde a este domingo 20 ya de febrero. Ya se nos está yendo 2022 también. Vamos a orar primero para comenzar la clase, hermanos. Padre amado, Señor, gracias nuevamente por la vida, gracias por tus bendiciones, gracias porque en este día que es tu día, nos das esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y de acercarnos a temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Temas en los cuales necesitamos del entendimiento y de la sabiduría que vienen de ti. Así que, Señor, yo te ruego, te suplico que tú nos hables en esta mañana, Señor. Yo te ruego, por favor, por quienes están viendo este video, que tú hables no solamente a sus mentes, sino también a sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú nuestro Maestro, porque eres tú el que nos enseña. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú dirijas toda palabra y todo pensamiento. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a compartir por aquí pantalla para que podamos comenzar con la clase de hoy, porque es una clase un poquito larga, así que yo espero que nos dé tiempo de terminarla. Bien, los 5 puntos de la fe reformada o las 5 doctrinas básicas de la fe reformada es el módulo que estamos estudiando. Repasamos rápidamente cuáles son esas 5 doctrinas. Corrupción o depravación total, ya la estudiamos. Elección incondicional, la estudiamos hace 8 días, hace una semana. Expiación limitada, que estaremos estudiando hoy. Espero en Dios que podamos terminarla, y si no, tendremos que dividirla a lo mejor en dos partes. Llamamiento eficaz o gracia irresistible, que primeramente Dios veremos el siguiente domingo, y perseverancia de los santos. Son esas 5. Así que vamos a entrar de lleno a tratar de explicar bíblicamente a qué se refiere esta doctrina de expiación limitada. Como todas las enseñanzas bíblicas y como todas las doctrinas que estamos estudiando, están fundamentadas y basadas en la palabra de Dios. No pueden tener otro fundamento, ni podemos nosotros basarnos en ningún otro artículo, ni catecismo, ni confesión de fe, ni en ninguna otra cosa, sí, aunque en esos documentos a veces también se habla de estos temas, pero nuestro fundamento, nuestra base es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora bien, en las iglesias reformadas, estas doctrinas son fundamentales. Sin embargo, entendemos también que en algunos otros movimientos cristianos evangélicos, inclusive, a veces no se comparten estas doctrinas, básicamente, y también se los expliqué desde el principio. Hay una gran corriente que se separa de la doctrina reformada, que es conocida como arminianismo, y de hecho estas 5 doctrinas se redactan o se expresan o terminan de pulirse y de entenderse precisamente como una respuesta al arminianismo, que es las enseñanzas que
promocionó y que difundió en su momento James Arminio en los Países Bajos, en Holanda, y que se contraponen a mucho de las enseñanzas bíblicas, aunque bien nuestros hermanos que son arminianos, bueno, tienen una fundamentación bíblica también, desde luego. Gracias a Dios y bendito sea Dios, porque nuestra salvación no depende de que nosotros abracemos una corriente u otra corriente. Nuestra salvación ha sido ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de eso precisamente, pero el fundamento de nuestra salvación, la causa de nuestra salvación, no es ninguna doctrina en particular, no es ninguna enseñanza en particular, es el hecho, es el acto que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. ¿Para qué nos sirve entonces la doctrina? Nos sirve para poder entender de una manera más clara qué es eso que Jesús ha hecho por nosotros en esa obra expiatoria que Él llevó a cabo. Entenderlo, ¿para qué? Para que podamos no solamente tenerlo en nuestro corazón, sino también tenerlo en nuestra mente y poderlo entender y poderlo enseñar y poderlo también explicar y hacer, dice la palabra de Dios, que estemos preparados para hacer defensa de nuestra fe a todo aquel que nos lo demande. Entonces, esas enseñanzas nos ayudan, nos capacitan también para hacer defensa de nuestra fe y al mismo tiempo para no ser más niños fluctuantes arrastrados por todo viento de doctrina. Expiación limitada. Para hablar de expiación limitada, tenemos que comenzar por hablar de expiación. ¿Qué es la expiación? Bueno, de acuerdo con el diccionario, expiar, que es un verbo, es sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Quienes son abogados entienden muy bien este concepto. Los que no somos abogados también podemos entender el lenguaje en el que a veces se dice que alguien está expiando sus culpas expiando sus delitos o su deuda con la sociedad en la cárcel, ¿verdad? O que alguien ya expió su deuda con la sociedad al haber pasado X número de años en la cárcel. Entonces, expiar quiere decir sufrir un castigo por haber cometido una falta, delito o culpa. Por lo tanto, es un castigo merecido, es un castigo justificado, es un castigo justo el que se sufre a través de la expiación. Es decir, ese es el significado del verbo expiar. Expiación es un sustantivo que se deriva del expiar, digamos que es el acto producto de expiar, se llama expiación. Por lo tanto, expiación es la acción de sufrir un castigo por haber cometido una falta. ¿Ok? Entonces ya tenemos la definición de lo que es expiar, verbo, y de lo que es expiación, sustantivo derivado de ese verbo. En la Biblia hebrea, la palabra que se traduce al castellano como expiar, el verbo es el verbo cápara. Y el verbo cápara, transliterado, ahí tienen ustedes las letras en hebreo, es un verbo que se puede traducir también como cubrir, o que significa cubrir algo, tapar algo para que no se vea. También propiciar, es decir, hacer propicio a algo. Y interesante, también significa pacificar. Esas son algunas de las acepciones que tiene el verbo hebreo capa, que se traduce al castellano como expiar. Entonces, esto nos va dando una idea también del concepto más completo de lo que es expiar y de lo que es la expiación. Tiene que ver con cubrir, tiene que ver con propiciar. Pudiéramos decir que propiciar es un sinónimo de expiar y tiene que ver con pacificar también. En diferentes modalidades verbales, este verbo
Capar con diferentes modalidades, aparece por lo menos unas 100 veces en la Biblia hebrea. Nosotros vamos a hablar de la expiación, es decir, del acto de expiar de Cristo. Vamos ubicándonos ya en la parte teológica y en la parte bíblica de esto. Cuando hablamos de la expiación de Cristo, estamos haciendo referencia a la muerte de Cristo y al pago de nuestros pecados a través de esa muerte. Por eso decimos que es una muerte expiatoria, es decir, es una muerte que produjo expiación. En la cruz del Calvario, en la cruz en la cual murió el Señor Jesucristo, la justicia de Dios fue satisfecha. La reconciliación del hombre con Dios fue obtenida por todos, para todos los que han de ser redimidos. Recordemos, y comenzamos a hablar de esto cuando hablamos de la doctrina de corrupción total o de depravación total, que el hombre, al haber decidido libremente y en uso de su libre albedrío, nuestros primeros padres, Adán y Eva, darle la espalda a Dios, desobedecer a Dios, no hacerle caso a Dios, entonces se produjo una separación entre el hombre y Dios. Entonces se produjo la muerte espiritual del hombre. Dios le había dicho a Adán: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. En otras palabras, o en un sentido más amplio, el día que me desobedezcas, ciertamente morirás. Por lo tanto, la muerte espiritual del hombre es total y completamente justa, porque Dios había advertido que si esto se hacía, se iba a producir la muerte espiritual. En la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la justicia de Dios, que no estaba satisfecha porque Él no quiere la muerte del pecador, porque Él no quiere la muerte del impío, finalmente fue satisfecha la justicia de Dios. Y entonces se hizo posible la reconciliación del hombre con Dios. Esa reconciliación fue obtenida para aquellos que han de ser redimidos. Hace 8 días hablamos de la elección incondicional y hablamos de que hemos sido elegidos por Dios, hemos sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, con base no en nuestros méritos, no en nuestra justicia propia, sino con base en la libre y soberana elección de Dios. Dice Efesios en el capítulo 1, versículos, es por ahí del versículo 4 o 5, donde dice que fue por el puro afecto de su voluntad, únicamente por su voluntad. Ok, entonces, en la cruz la justicia de Dios fue satisfecha. La reconciliación del hombre con Dios fue obtenida ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que han de ser salvos, para todos los que han de ser redimidos. Sigamos hablando de la expiación. La obediencia perfecta de Cristo durante su vida y su muerte por los pecadores es la base de la expiación, es la base de ese poder pagar nuestras culpas. Jesucristo ha sido el único ser humano, y miren que me estoy refiriendo a él como ser humano, y lo afirmo. Jesús es completamente humano, completamente hombre y completamente divino al mismo tiempo. No es mitad y mitad, no es 50% humano y 50% divino, es 100% divino y 100% humano. Bien, este hombre llamado Jesús de Nazaret ha sido el único ser humano que ha pisado este planeta y que ha sido perfecto, que ha sido totalmente justo, que ha cumplido cabalmente y completamente todos los mandamientos de Dios. Y esa obediencia de Jesús hecho hombre, de Dios encarnado en la persona de Jesucristo,
esa obediencia durante su vida y también durante su muerte, porque el Señor Jesucristo pudo haberse librado de la muerte en la cruz, incluso en esa ilustración que estoy poniendo ahí en pantalla, nos recuerda su oración en Getsemaní, cuando le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que no tenga yo que beber esta copa, pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en su muerte, el Señor Jesucristo fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice en otra porción la palabra. Entonces, esa obediencia suya es la base de la expiación. Perdónenme si oyen algunos ladridos, pero estoy grabando en mi casa y tengo un par de perritas que precisamente cuando estoy grabando hacen ruido. Disculpen, espero que se calmen en unos minutos. Bien, la motivación para la expiación es su justicia y su gracia en primer lugar. Esa es la motivación para la expiación. Vamos a ir a algunos textos bíblicos que con este fondo perruno que tenemos, pero aún así nos vamos a concentrar. Miren, ya se fueron ahorita más para allá. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 21 y 26. Romanos 3, déjenme buscarlo aquí en mi Biblia, ustedes búsquenlo en las suyas, por favor. Romanos 3, 21 al 26, déjenme leer todo ese pasaje. Dice la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Se acuerdan que decíamos el verbo kapar en hebreo, que significa expiación y significa propiciación y significa pacificar? Dice, a quien Dios puso como propiciación, pudiéramos leerlo también como expiación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí viene, yo ya lo leí, aquí viene este mismo texto que ya lo hemos leído. Si nos fijamos entonces, aquí nos dice la palabra que aparte de la ley o independientemente de la ley, la justicia de Dios que había sido enseñada, testificada por la ley y por los profetas, esa justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Cuando dice porque no hay diferencia, está haciendo énfasis en algo que es importante. A ver, Pablo le está escribiendo principalmente o entre otros a judíos y les está escribiendo también a gentiles y les está diciendo no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles pecaron y tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto somos justificados gratuitamente. No hay mérito alguno que tengamos por su gracia, pero ¿mediante qué? Mediante la expiación que es en Cristo Jesús. Bueno, aquí dice mediante la redención. Dice, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como expiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ambas cosas, justicia y gracia, son la motivación de Dios para su expiación, para la expiación. Pero no solamente la justicia y la gracia, también su amor.
Juan 3:16 habla de eso precisamente, el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor fue el que lo hizo hacer esto. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ha regalado, ha provisto a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la expiación que produce la muerte de Jesucristo es en aquellos que creen en él, y es en ellos, en los que produce este efecto de expiación y de justificación, con un propósito: que no se pierdan, sino que al contrario, que tengan vida eterna. Pero esto motivado por el amor de Dios hacia nosotros. Los méritos de Cristo. A ver, Cristo cumplió la ley a cabalidad. Mateo 5:17, en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley eventualmente pasaría, pero no a través de ser abolida, sino de ser cumplida en Cristo. Cuando pensamos en la salvación y en lo que nos trae salvación, tenemos que llegar también a la conclusión de que la salvación sí es por gracia, eso lo entendemos muy bien, pero también es por obras, pero no por obras nuestras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la obra de Jesucristo a lo largo de su vida, por la obediencia de Jesucristo en su vida y en su muerte. Él sí cumplió con la ley a cabalidad. No vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y es ese cumplimiento de la ley, es esa perfección de Jesucristo quien hace posible que Él, al tomar nuestro lugar, como vamos a ver enseguida, pueda pagar por los pecados que nosotros no somos capaces de pagar. Él sufrió y murió por mis pecados. Ahí está la expiación, por mis pecados. Se constituyó en nuestro representante, en el representante de nosotros, de cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, no decimos nosotros, no digo yo, que Él fue hecho pecado. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21. Vamos primero al Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, es decir, a Jesús, que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso este versículo. Qué tremendamente profundo y qué importante es que lo entendamos. Al que no conoció pecado, es decir, al que no cometió nunca pecado, por nosotros, a causa de nosotros, para nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Es decir, ¿quién lo consideró como si él fuera pecado, el peor de los pecadores? Dios. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y miren que Isaías, desde 750 años más o menos antes de Cristo, antes de que esto ocurriera, en ese hermosísimo capítulo que se conoce como el siervo sufriente, o donde se habla del siervo sufriente, dice en Isaías 53:6, está hablando 750 años antes de Cristo, está hablando de Cristo, aunque no menciona su nombre como tal, pero en este versículo sobre todo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Quiénes se descarriaron? ¿Quiénes se apartaron por su propio camino? Nosotros. Sin embargo, dice en la segunda parte del versículo: mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros, el pecado de los que nos descarriamos, de los que nos apartamos por nuestro propio camino. Isaías estaba anunciando más de 7 siglos antes de que el Señor Jesucristo naciera, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, se constituyó en nuestro representante porque fue hecho pecado como nosotros. Al constituirse en nuestro representante y al decir precisamente en el libro de Isaías, dice el Señor, vuestro pecado ha hecho separación entre ustedes y yo, dice el Señor. Entonces, si Él estaba siendo hecho pecado por nosotros, si Él estaba cargando sobre de sí todo el pecado de nosotros, por lo tanto, Él experimentó el abandono, la separación de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 46, una de las palabras, una de las exclamaciones del Señor Jesucristo en la cruz, cuando precisamente Él entrega el Espíritu. Dice, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento de la muerte en la cruz, el Señor Jesucristo habla en su lengua materna, en arameo, y exclama esto en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al hacerlo, él estaba repitiendo uno de los salmos mesiánicos, el Salmo 22, versículo 1, pero con toda la carga de estar realizando en ese momento, cumpliendo en ese momento lo que decía el Salmo 22, versículo 1. Entonces, él sufrió el abandono de parte de Dios, sufrió la ira de Dios, convirtiéndose en nuestra propiciación, en nuestra expiación, haciéndonos propicios a Dios. Vamos a la carta a los Hebreos primero, Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual, está hablando de Jesucristo, el autor de Hebreos, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aquí el autor de Hebreos está haciendo una alegoría, una comparación entre lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén, cuando sacrificaba aquellos corderos precisamente en el día de la expiación, en el Yom Kippur. Y ahora refiriéndose a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, pero al mismo tiempo también como el sacrificio ofrecido por el sacerdote. Dice, para expiar los pecados del pueblo. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ahora es el apóstol Juan el que está escribiendo y dice, y él, hablando de Jesús, y él es la propiciación por nuestros pecados, es decir, la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Más adelante vamos a retomar este versículo, sobre todo en esta segunda parte. En la misma primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para eso Dios envió a su Hijo, para que hubiera propiciación, para que fuéramos hechos propicios delante de Él, para que nuestro pecado fuera expiado. Esto tiene una implicación tremenda. Estos versículos que acabamos de leer tienen una implicación tremenda. Su sacrificio volvió a Dios propicio hacia nosotros. Su sacrificio volvió a Dios propicio hacia nosotros.
favorable hacia nosotros. Miren, Jesús llevó sobre de sí todo el pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué es lo que atrae el pecado? Ya les decía que Isaías dice, o el Señor a través de Isaías dice, vuestro pecado es lo que hizo separación, lo que hace separación entre ustedes y yo, dice el Señor. Pero el pecado atrae el enojo de Dios, justamente, el juicio de Dios, el castigo de Dios, la ira de Dios, el odio de Dios. Esto puede sonar muy, muy fuerte, pero porque generalmente lo humanizamos esos conceptos. Sin embargo, déjenme cambiar la palabra odio por aborrecer, aborrecimiento. Dios aborrece el pecado. Bueno, todo esto fue atraído hacia Jesucristo cuando Él estaba en la cruz tomando nuestro lugar. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y por eso es que Él se sintió separado del Padre en ese momento, como dice Mateo 27:46. Sigamos adelante. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 19 al 22, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros. Aquí el autor de Hebreos está repitiendo lo que ya dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo principalmente. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Y para qué nos hace todo ese recordatorio de lo que dice la ley? Para decirnos en el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cuál es el significado de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús? Con el derramamiento de su sangre, al ser Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al ser Él el Cordero de la expiación, estaba por medio del derramamiento de su sangre, purificando nuestros pecados, purificando nuestra vida de la misma manera que simbólicamente lo hizo Moisés y lo siguieron haciendo después los sacerdotes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero aquí, ahora de una manera única y definitiva, una sola vez y para siempre, como dice poco más adelante en este mismo capítulo. Entonces, cuando hablemos de que la sangre de Cristo tiene poder, claro que la sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado de nuestra vida, para quitar el pecado de nuestro corazón y justificarnos delante de Dios. Primera de Pedro 1, del 18 al 20, siguiendo con esta explicación del significado de la sangre de Jesús. Dice en esta porción de la carta de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados. Otra vez la palabra rescatado está muy vinculada a expiar y a redimir. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ojo con este versículo, ya destinado, ¿desde cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, dice Pedro. En lo que se conoce como el pacto de redención, que es un concepto teológico también. Sabemos que en algún momento de la eternidad, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu, hubo este pacto de redención, en el cual se decretó, se determinó, se predestinó desde antes de la fundación del mundo, que un día Dios se iba a encarnar, el Verbo se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros
iba a llegar a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Todo esto tiene que ver con el tema de la expiación. Entonces, características de la expiación de la que estamos hablando. Bueno, su muerte, la muerte de Cristo, fue penal y sustitutiva. Esas son las dos características de su muerte expiatoria. ¿Por qué decimos que fue penal? Fue penal porque fue el pago de una pena. Es decir, había una sentencia: el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Pero por otro lado, dice también la palabra que él no quiere la muerte del impío. Había una pena, había una sentencia que cumplir, que el hombre, por su mismo pecado y por su misma naturaleza pecaminosa, era incapaz de pagar. Entonces fue el mismo Dios encarnado en Jesucristo quien cumplió esa pena. Entonces su muerte fue penal en ese sentido. Fue el pago de una deuda, el pago de una sentencia, el pago de una pena. Y fue sustitutiva porque no pagó por sí mismo. Es decir, estaba pagando una pena, pero no una pena por algo que él había cometido, no por un delito que él había cometido, no por una falta que él había cometido, sino sustituyendo a otros. Esto es como si a alguien en los países donde hay pena de muerte lo condenan a la inyección letal, que lo que se maneja en algunos lugares, tristemente. Alguien es condenado a y llega otra persona y dice, perdón, déjenlo ir, yo me pongo en su lugar. Por supuesto, las leyes no permiten que se haga eso, ¿verdad? No puede ser, pero vamos a suponer solamente para poner el ejemplo que se pudiera, y que entonces alguien dijera, no, que él no pague esa pena, yo la voy a pagar por él. Oiga, pero usted no ha hecho nada, usted no cometió ningún delito, no importa. Yo quiero pagar por él. ¿Por qué? Porque amo a esta persona profundamente. Bueno, eso a lo mejor nos ayuda humanamente a entender solo superficialmente la obra de Cristo en la cruz. Entonces, su muerte fue penal porque él pagó, porque fue por el pago de una pena, y fue sustitutiva porque no pagó por sí mismo, sino por otros. Entonces, por eso decimos que la muerte de Cristo fue vicaria. La palabra vicario quiere decir sustituto o sustitutivo. Por eso es tremendo cuando se pretende decir que alguien, algún ser humano, es el vicario de Cristo en esta tierra. Es tremendo el decir que alguien es el sustituto de Cristo en esta tierra. Tengamos cuidado con las palabras. La muerte de Cristo sí que fue vicaria, sí que fue sustitutiva, nos sustituyó a nosotros en la cruz. Y llegamos al punto culminante de esta clase, y finalmente al punto que queremos llegar. Yo espero que con esto esté muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de expiación en términos teológicos, ¿verdad? Ya quedó explicado, quedó fundamentado en lo que está en la Escritura. Ahora, ¿esa expiación es ilimitada o es limitada? ¿A qué nos referimos con ilimitada o limitada? ¿Por qué? Bueno, la expiación limitada, ya entendiendo que es la obra de Jesucristo, la cruz del Calvario, su muerte penal y sustitutiva, esa expiación ilimitada querría decir que Cristo pagó en la cruz los pecados de todas las personas. Yo puse esta fotografía y con un tremendo rebaño de ovejas, porque finalmente nosotros somos ovejas de su prado, dice la palabra. Y entonces la expiación ilimitada sería la enseñanza que dice que al morir Jesús en la cruz del Calvario, en esa muerte sustitutiva, penal, vicaria, él pagó los pecados de todas las personas, es decir, los que habían nacido antes de él, los que estaban vivos cuando él estaba muriendo y los que todavía no nacíamos, de todos, de todo el mundo literalmente. Por el contrario, la antítesis de esto es la expiación limitada,
¿Qué dice esta enseñanza? Bueno, que Cristo pagó en la cruz los pecados solamente de los que habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Así como Él había sido destinado a esta expiación desde antes de la fundación del mundo, también aprendimos que algunos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Hablamos ampliamente de eso la semana anterior. Y entonces vean cómo una doctrina de los principios de la doctrina reformada va ligada con la otra, necesariamente. Si hablamos de una elección incondicional, también podremos entender fácilmente por qué hablamos de una expiación limitada. Cristo pagó en la cruz los pecados solamente de los que habían sido elegidos, y ahí le agrego entre paréntesis porque es lo que dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Hay muchísima fundamentación bíblica para establecer esto. Y déjenme presentarles solamente algunos versículos. Particularmente el Evangelio de Juan es el que más muestra claramente esta doctrina enseñada no por alguno de los apóstoles, enseñada no por Moisés, enseñada por el Señor Jesucristo. Miren, Juan capítulo 6, versos 36 al 39. Está hablando Jesús y está hablando en ese momento con los judíos, con algunos fariseos, con algunos que estaban ahí que dudaban de él. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Miren, versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por lo tanto, el que viene a él, o los que venimos a él, y de todo lo, es una expresión muy intencional de hablar de seres humanos, no está hablando de cosas, no está hablando de animales, está hablando, pero solamente para hacer énfasis en el todo. Lo que el Padre me da, vendrá a mí. O todos, si lo queremos hacer personalizado, todos aquellos que el Padre me da, vendrán a mí tarde que temprano. Dice, y el que viene a mí, por supuesto yo no le echo fuera, dice el Señor, pero viene a mí porque me fue dado por el Padre. Y además en el 39 es importantísimo para el tema que estamos revisando. Esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si nosotros aceptáramos por un momento la expiación ilimitada, es decir, Cristo murió por todos los seres humanos en su totalidad, eso quiere decir todos, por todo el mundo, entonces tendríamos la necesidad de aceptar también que muchos por los que Cristo murió se perderán. Y entonces tendríamos que aceptar que Jesús no está cumpliendo con la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre dice que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, no pierda ni a uno solo, sino que lo resucite en el día postrero. Sigamos adelante. Nuevamente Juan, capítulo 10, versículos 14 al 18. Ahora Jesús se está definiendo él mismo como el buen pastor y dice, yo soy el buen pastor y conozco a quienes, a mis ovejas, y las mías me conocen. ¿A quiénes conozco? A mis ovejas. ¿Quiénes me conocen? Mis ovejas. Dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles ovejas? Por las que acaba de decir en el versículo 14. Por mis ovejas, las que son mías y que me conocen. Versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Es decir, tengo otras ovejas que no son judíos, que no son israelitas, porque ahí le estaba hablando exclusivamente a los israelitas. Tengo otras ovejas que son de otras razas, de otras naciones, de otras lenguas, de otros pueblos. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjense cómo Jesús hace énfasis una y otra vez. No estoy haciendo otra cosa más que aquello a lo que el Padre me mandó. No estoy haciendo otra cosa más que obedecer a mi Padre. Y por eso conozco a las ovejas que Él me dio y ellas me conocen a mí. Pero si con eso no fuera suficiente, poquito más adelante, versículos 24 al 29, les dice, pero vosotros no creéis. Dice, ¿por qué no creen? Dice, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿A quiénes les da vida eterna? A sus ovejas. Y les está diciendo a algunos de los que están ahí, miren, ustedes nunca van a oír mi voz, ustedes nunca van a creer en mí por una simple y sencilla razón. No son de mis ovejas, no son de los que me fueron dados por el Padre. Y por eso no van a creer en mí ni van a oír mi voz. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ya vamos a hablar después de la perseverancia de los santos, pero esta parte de Juan 10, 28 es bien importante. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguimos, Juan 17, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, cuando ora por sus discípulos y ora por nosotros. En los versículos 1 y 2 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le diste, que les dé vida eterna a todos, sí, pero a todos los que le diste, los que fueron dados por el Padre a él. En la misma oración sacerdotal, 2 versículos más, el 6 y el 9, dice, he manifestado tu nombre. ¿A quiénes les manifestó su nombre? Dice Jesús. A los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ya eran tuyos desde antes de la fundación del mundo, porque tú ya los habías elegido y me los diste y han guardado tu palabra. Este versículo es tremendamente hermoso también. Versículo 9, yo ruego por ellos. Y miren, otra vez aquí hay una distinción entre sus ovejas y quienes no son sus ovejas. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estamos hablando de una expiación limitada, que es la que enseña la Escritura. Por supuesto que hay objeciones a la expiación limitada, y voy a mencionar solamente 1 o 2 versículos de los que más se usan por quienes enseñan una expiación universal o una expiación ilimitada. Y tiene que ver generalmente con la palabra mundo y con la palabra todos. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí entonces señalan los universalistas, o bueno, quienes tienen no lo digo en un sentido despectivo ni mucho menos, quienes afirman esta doctrina de la expiación universal, ahí dice, quita el pecado del mundo, por lo tanto, es de todo el mundo, ya, nada más. Es más, en Juan 1:22, primera de Juan 2:2, que lo leímos hace rato, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está nuevamente, propiciación por todo el mundo. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo
al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, no vamos a hacer ahorita un análisis tan profundo de la palabra cosmos, que es la palabra en griego que se traduce como mundo, pero evidentemente que tiene varias acepciones dependiendo del contexto en el que se está diciendo, y es muy claro. Pero esa palabra mundo es la principal objeción a la enseñanza bíblica de la expiación limitada. Y es una expresión. La palabra mundo abarca a toda la humanidad y no solo a los judíos. Eso es lo importante que nosotros entendamos. A ver, en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea, profundamente metido, pudiéramos decir casi en sus genes, estaba el convencimiento de que la salvación de Dios era para el pueblo de Israel, era para los hebreos, era para los judíos. Y si acaso para aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, se circuncidaban y cumplían con toda la ley, a los cuales llamaban prosélitos. Pero el resto de los gentiles no valía la pena, eran perdidos totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí o cuál es el énfasis aquí cuando menciona la palabra mundo? Es que no está hablando solamente de los judíos, está hablando de judíos y gentiles, no hay diferencia, está hablando de algo. Un ejemplo para clarificar esto, para ilustrar esto. Hechos 19:27. Están hablando los detractores de Pablo cuando él está en Éfeso, y entonces se levantan aquellos que son adoradores de Diana, y ellos dicen: la gran diosa Diana sea estimado en nada por esto que está enseñando este hombre, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. A ver, evidentemente Diana no era conocida en todo el mundo entero, ni venerada en todo el mundo entero. Evidentemente que aquellos hombres en Éfeso estaban hablando de todo su entorno, de todos los que ellos conocían. Todo mundo la venera a la gran diosa Diana, decían aquellos hombres. Y es evidente que cuando Lucas está escribiendo esto en el libro de los Hechos, no pretende enseñar o no pretende decir que Diana, falsa diosa, obviamente, ¿verdad? Diosa con D minúscula, que fuera venerada en todo el mundo, ¿no? Había grandes extensiones del mundo, yo no sé, Egipto, la Bretaña, los galos, los bárbaros del norte de Europa, que ni siquiera sabían quién era Diana. Sin embargo, es una expresión. Otra más, Hechos 24:5, otra vez atacando a Pablo, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ni pretendían decir que Pablo le hubiera hablado a todos los judíos, al 100% de los judíos, porque seguramente que había miles y miles y miles de judíos a los que Pablo no había tenido oportunidad ni habrá tenido oportunidad de hablarles, y tampoco había ido por todo el mundo. Si acaso logró llegar a lo que hoy es Turquía, lo que hoy es Grecia, y bueno, lo que sigue siendo Grecia, Macedonia y Roma, y nada más, bueno, y parte de Israel, no a todo el mundo. Se entiende nuevamente que la palabra mundo en el texto bíblico no necesariamente se refiere a todo el planeta. Entonces, aquí lo entendemos muy claramente. Debemos de entenderlo también de la misma manera en los textos a los que habíamos hecho referencia hace un momento, a donde se refiere cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo para que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando no del mundo en su totalidad, sino de aquellos que han de creer. Y aquellos que han de creer son aquellos, ya lo vimos en Romanos 8,
del 28 al 30, aquellos a los que conoció, es aquellos a los que predestinó y es aquellos a los que llamó y a los que justificó también. Bien, para concluir, hermanos, este tema. Cristo murió por todos los hombres sin distinción de raza, sin distinción de lengua, sin distinción de linaje, sin distinción de herencia, sin distinción, por todos los hombres sin distinción, judíos y no judíos, judíos y gentiles, quienes habían ya nacido y quienes no habían nacido todavía, pero no por todos los hombres sin excepción. Hay una tremenda diferencia en esto. Perdón, y les vuelvo a repetir, porque si murió por todos los hombres sin excepción, tendríamos que aceptar que millones y millones de hombres y mujeres por los que Cristo murió tendrán que terminar en el infierno, tendrán que ser condenados. Y eso ni bíblicamente ni teológicamente es algo aceptable. Bien, voy a dejar de compartir pantalla. Hasta aquí llega este tema. Como siempre, estamos abiertos a las preguntas, a los comentarios, yo espero que ustedes los tengan, así como los tuvieron la semana pasada, y espero que los podamos comentar y ampliar el tema si es necesario. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor confirme su palabra en nosotros. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Bendiciones.